Alteraciones del lenguaje en niños. ¿Qué es el lenguaje? Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. ¿Qué significa el trastorno del habla? Se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la capacidad de la voz. Se puede caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del habla, como por ejemplo el tartamudeo o falta de fluencia. Los trastornos del habla pueden formar dificultades con el tono, volumen o calidad de la voz. Las personas con trastorno del habla pueden tener problemas para utilizar algunos sonidos requeridos para hablar. Estos individuos pueden decir una palabra por otra o tener dificultades con pronunciación de la L o la R. Pueden resultar difícil comprender lo que dice una persona con un impedimento del habla. Pero, ¿qué es un impedimento del lenguaje? Un impedimento del lenguaje es la incapacidad en la habilidad para comprender o utilizar las palabras en unión verbal o no verbal. Algunas características de los impedimentos del lenguaje incluyen el uso propio del lenguaje y sus significados, la inhabilidad de expresar ideas, modelos gramaticales impropios, un vocabulario reducido y la inhabilidad de seguir instrucciones. Una de estas características o una combinación de estas puede ocurrir en los niños que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del lenguaje o atrasos en el desarrollo del lenguaje. Algunos niños pueden escuchar o ver una palabra pero no pueden comprender su significado y al mismo tiempo pueden tener dificultades al tratar de comunicarse con los demás. Evolución del lenguaje. Etapa prelingüística, de 1 mes hasta el año. En esta primera etapa se adquieren formas de comunicación temprana como llanto y sonrisa. Primeras palabras, entre los 12 y 18 meses. Surgen las primeras palabras acompañadas de gestos y anotaciones que amplían su capacidad para expresar intenciones y pensamientos. Combinación de dos palabras, de 18 a 24 meses de edad. Las palabras sueltas de la etapa anterior empiezan a combinarse. La comprensión del lenguaje aumenta. Etapa de la frase simple, de 2 a 3 años. En este periodo se empieza a construir las primeras oraciones de 2 a 3. Desarrollo gramatical, de 3 a 4 años. Etapa de grandes avances en la evolución del lenguaje, especialmente en el dominio de la gramática, con oraciones cada vez más complejas. Desarrollo posterior, a partir de los 4 años. El sistema lingüístico se ve perfeccionado y se cometen errores cada vez con menos frecuencia. Aumenta la capacidad de comprender las palabras. Cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón previsto o se producen déficits significativos en cualquiera de los subsistemas anteriores, podemos encontrarnos delante de un trastorno del lenguaje. Alteraciones que pueden alterar sobre la presencia de un trastorno del lenguaje. De la edad de 3 a 5 años, las alteraciones a considerar son la falta de habla inteligible y errores para construir oraciones. De 5 a 6 años son sustitución de palabras difíciles por otras más sencillas, no pronunciar la palabra a la parte final de ciertas palabras, palabras incompletas, omisión o cambio de vocales, fallos en la estructura de la oración, falta notable de fluidez y ritmo, fluencia e inflexión anormales del habla. Sobre los 7 años se pueden encontrar alteraciones como distorsiones, omisiones o sustituciones de sonidos. Otras dificultades no relacionadas específicamente con la edad incluyen el retraso de más de 1 año en la aparición de sonidos individuales del habla, uso de sonidos vocales con la exclusión de casi todos los otros sonidos, sentir vergüenza o perturbación por hablar, voz consistentemente monótona, inaudible o de calidad deficiente, uso de tonos inapropiados para la edad del niño. Afasias. Pérdida de la capacidad de comprender o emitir lenguaje se produce a consecuencia de una lesión en el cerebro. Supone la pérdida total o parcial del lenguaje ya adquirido. La afasia infantil se produce normalmente tras un traumatismo craneoencefálico. El cerebro es el centro del control del cuerpo.
forma parte del sistema nervioso, un complejo sistema que incluye la médula espinal, una extensa red de nervios y neuronas que controlan y llevan a cabo las funciones que se realizan a diario. Los trastornos cerebrales se producen cuando el cerebro sufre daños como resultado de lesiones, enfermedades o afecciones médicas. Alteraciones centrales. Generalmente los síntomas dependen de la causa de la afección. Estos trastornos pueden afectar las áreas principales del cerebro que controlan la manera de moverse, pensar y comportarse. Algunos tumores comprimen los vasos sanguíneos del cerebro. Los siguientes son algunos de los síntomas más frecuentes de los trastornos cerebrales. Existen alteraciones periféricas que producen parálisis de los músculos y se manifiestan por sensaciones de hormigueo, adormecimiento, quemadura, dolor, hipersensibilidad, debilidad, entre otros síntomas. Los siguientes son algunos de los síntomas más frecuentes del trastorno cerebral: confusión o problemas de concentración, cefaleas o migrañas, convulsiones, problemas de memoria, cambios en el comportamiento habitual, problemas de visión como visión doble, falta de control muscular, vómitos o náuseas. Los siguientes son algunas de las causas: traumatismo cerebral, accidente cerebrovascular, la muerte celular producida por una restricción o reducción del suministro de oxígeno y la irrigación de sangre al cerebro. Infecciones víricas. Los virus pueden provocar inflamaciones en el tejido cerebral. Enfermedad y cáncer. Protuberancias anormales como tumores, afecciones hereditarias que afectan al cerebro y cambios en las vías eléctricas del cerebro, que es la comunicación entre neuronas.